Para continuar contribuyendo con el rol de retroalimentación del docente en el marco de la estrategia Aprende en Casa, la Dirección Regional de Educación Huánuco comparte el video educativo denominado Estrategias para brindar retroalimentación en la educación a distancia, que brinda orientaciones sobre las estrategias que permitirán que la retroalimentación logre sus propósitos y se adecue a las condiciones y circunstancias en que se desarrolla el proceso de enseñanza-aprendizaje, así como algunos aspectos a los que debemos prestar atención al momento de brindar retroalimentación. Iniciamos conociendo los componentes para analizar las estrategias de retroalimentación. Para organizar las diferentes estrategias de retroalimentación, tomaremos como referencia la propuesta de Daniel Wilson, quien combina los diferentes componentes de la retroalimentación y los utiliza como referentes tanto para planear como para reflexionar acerca de las valoraciones que realizamos respecto a los desempeños y producciones de nuestros estudiantes. Tipos de retroalimentación: formal e informal. En el tipo informal de retroalimentación, los estudiantes no reciben una nota ni calificación. Simplemente puede ser una conversación con el docente, un comentario de un compañero o una explicación de los padres. El tipo formal, por su parte, considera cierto registro de la retroalimentación otorgada, así como una valoración del desempeño. Lo más importante es mantener un equilibrio entre ambos tipos de retroalimentación. Formas de retroalimentación: verbal, como cuando brindamos comentarios orales a través de la palabra sobre algún producto o desempeño de los estudiantes. No verbal, como cuando asentimos con la cabeza o la expresión de nuestro rostro comunica sorpresa o discrepancia. Escrita, como cuando registramos algún comentario o mensaje sobre algún escrito del estudiante. Actuada, como cuando ejecutamos algún procedimiento o manipulación de material como forma de comunicar el mensaje. Estos medios o formas para dirigir la retroalimentación también deberán ajustarse al momento, tipo de producto o propósito. El criterio pedagógico deberá orientar la pertinencia de la forma o del medio elegido. Fuentes de retroalimentación: maestro, compañeros y autovaloración. Las valoraciones de los productos o desempeños de los estudiantes deben provenir de diferentes fuentes. No solo el docente puede brindar sugerencias y recomendaciones, sino también los compañeros de clase y el mismo estudiante. La comunidad en la cual se encuentra el estudiante también puede convertirse en fuente de retroalimentación. Es así que acudir a diferentes fuentes de retroalimentación se convierte en el tercer elemento clave para enriquecer los sistemas de valoración. Usaremos esta pirámide para reflexionar acerca de las valoraciones que otorgamos y planificar experiencias de valoración, lo que nos permitirá responder las siguientes preguntas. ¿Es conveniente crear valoraciones informales, verbales o autovaloraciones desde el comienzo de la experiencia? ¿Cuáles pueden ser algunas formas de valoración escrita, informal o valoraciones de compañeros? ¿Qué tipo de valoraciones formales debo construir? ¿En qué momento puedo propiciar que sean los mismos estudiantes quienes identifiquen sus fortalezas y áreas de mejora? ¿Es necesario completar 2 o más formas de retroalimentación? Una de las estrategias más usadas por los docentes es la escalera de la retroalimentación de Daniel Wilson, que está estructurada en 4 pasos secuenciales. Primero, clarificar. Busca esclarecer la información que los estudiantes quieren comunicar. Para ello podemos plantear preguntas o parafrasear sus mensajes para corroborar que lo que estamos entendiendo corresponde con el razonamiento que ellos están siguiendo. Segundo, valorar. Consiste en reconocer sus avances y logros, valorar sus ideas, hacer énfasis en los puntos positivos y en las fortalezas. Debemos ser cuidadosos en no sobredimensionar estas valoraciones ni caer en la ambigüedad, pues esto ocasionaría efectos adversos. Expresar inquietudes.
Tiene el propósito de expresar desacuerdos con las ideas, señalar las dificultades o errores en las producciones o desempeños de los estudiantes, sin caer en acusaciones o críticas agresivas. Cuarto, hacer sugerencias. Busca ofrecer sugerencias para apoyar a los estudiantes en el desarrollo de su comprensión. Esto sobre todo en aquellos casos en los que la acción remedial no es tan obvia o la complejidad de la tarea sobrepasa sus posibilidades. A continuación, veamos los ejemplos con la escalera de la retroalimentación de Daniel Wilson. Por ejemplo, clarificamos las ideas de los estudiantes cuando parafraseamos la respuesta de los estudiantes para cerciorarnos si los hemos entendido bien. Proponemos ejemplos para contrastar nuestra comprensión con las ideas que quieren transmitir y solicitamos que expliquen o den ejemplos o contraejemplos con el propósito de tener un entendimiento más exacto de sus mensajes. Por ejemplo, valoramos sus desempeños o producciones cuando expresamos palabras de reconocimiento asociando el hecho específico que queremos valorar como felicito tu esfuerzo, estás mejorando tu resistencia muscular. Asimismo, mostramos interés por conocer qué estrategias utiliza para superar sus dificultades como cuéntame cómo estás haciendo para mejorar la pronunciación en el idioma inglés. Y finalmente hacemos gestos faciales con la mano o corporales en señal de reconocimiento, como cuando mostramos el pulgar hacia arriba al revisar alguna de sus producciones. Por ejemplo, expresamos nuestras inquietudes cuando realizamos preguntas como ¿has considerado? Me pregunto si lo que quieres decir es tal vez ya pensaste acerca de esto, pero... Y planteamos posibles consecuencias si se mantiene el error o la dificultad como si fuera así como dices, entonces, ¿cómo explicarías que? Planteamos sugerencias cuando brindamos alguna idea para mejorar su producto o desempeño. Asimismo, cuando los animamos a buscar nuevas soluciones o alternativas por sí mismos y cuando les pedimos que revisen el trabajo de otros compañeros y que identifiquen ideas o estrategias que les podrían ser de utilidad a ellos. De acuerdo a la pirámide de Wilson, podemos decir que esta estrategia responde a tipo informal, forma escrita y fuente docente compañeros. Estrategias de retroalimentación. Modos de retroalimentación según Rebecca Nijovic. Ofrecer preguntas. Se busca desarrollar habilidades metacognitivas para despertar la conciencia del estudiante sobre cómo aprenden, cuáles son sus fortalezas y debilidades y cómo estos influyen en su aprendizaje. Detallar el trabajo del estudiante. Se adopta la forma de descripción, casi como un devolver en espejo lo que el estudiante hizo. Reconocer los avances y logros del estudiante. Se constituye a través de un factor significativo en la motivación de los aprendizajes, ya que impacta sobre la autoestima del estudiante, valorando la tarea realizada. Ofrecer sugerencias a los estudiantes. Se contribuye a reducir la brecha entre el estado inicial y los objetivos de aprendizaje. Ofrecer andamiaje. Se refiere a la ayuda y acompañamiento a los estudiantes para transitar del estado inicial de aprendizaje al logro de este. Asimismo, como un modo transversal, tenemos vincularse con el estudiante. Se promueve el impacto en las emociones de los estudiantes, cuidado por el otro a través de una buena comunicación. Una estrategia interesante es SET. Esta herramienta se denomina así por las iniciales de los 3 componentes que, según se propone, debe contener la retroalimentación. Seguir haciendo, empezar a hacer, dejar de hacer. Consiste en organizar la retroalimentación sobre la base de estos 3 componentes, de modo que el estudiante pueda organizar su plan de acción a corto plazo. 1. Seguir haciendo. Se refiere a lo que se valora como positivo,
las fortalezas, las buenas ideas, las propuestas novedosas, también las valoraciones genuinas que el estudiante realiza. 2. Empezar a hacer. Se refiere a las oportunidades de mejora de los estudiantes, las recomendaciones que los estudiantes deben implementar. 3. Dejar de hacer. Se refiere a los errores, prácticas que no aportan al aprendizaje o actitudes desfavorables, así como las razones que las sustentan. De acuerdo a la pirámide de Wilson, podemos decir que esta estrategia responde a tipo, puede ser informal o formal, forma, verbal o escrita, fuente, docente, compañeros o autovaloración. Estrategia de retroalimentación, trabajo de detective. Esta estrategia consiste en brindar a los estudiantes pistas sobre oportunidades de mejora en sus producciones o desempeños, pero sin precisar los errores o dificultades, pues ellos mismos deberán encontrarlos a partir de las pistas brindadas. Entre los beneficios de esta estrategia tenemos: reta a los estudiantes a identificar por sí mismos sus fallas. Asimismo, promueve la autonomía en el estudiante, ya que son ellos quienes tienen que hallar dónde radica su error sin esperar que el docente lo señale. Y finalmente, favorece el desarrollo de proceso metacognitivo en los estudiantes, ya que deben revisar su proceso y estrategias empleadas. De acuerdo a la pirámide de Wilson, podemos decir que esta estrategia responde a tipo informal, forma verbal escrita, fuente docente, compañeros. Estrategias de retroalimentación, estrellas y escaleras. Esta herramienta permite organizar la retroalimentación que se va a brindar a los estudiantes en dos aspectos. Uno que reconoce y explicita el avance o logro y otro que explicita las oportunidades de mejora. En esta primera sección se reconoce el avance o logro que muestra el estudiante. Y en la segunda sección se describe las oportunidades de mejora y se brindan recomendaciones para que el estudiante mejore su desempeño. De acuerdo a la pirámide de Wilson, podemos decir que esta estrategia responde a tipo informal, forma verbal, escrita, actuada, fuente, docente, compañeros. Estrategias de retroalimentación, mi error favorito. Es una estrategia que permite al docente detectar errores frecuentes por medio de respuestas rápidas escritas por los estudiantes a partir de una consigna específica. El propósito es analizar la forma en que razonan para llegar a una respuesta e identificar errores frecuentes. Recomendaciones. Puedes presentar la pregunta o actividad en cuestión para que los estudiantes respondan y te las envíen por medio de fotografía, por correo o WhatsApp. Esta estrategia admite varios tipos de preguntas o tareas: selección múltiple, test de verdadero y falso, preguntas abiertas, entre otros. Es esencial destacar que la respuesta que muestres sea de manera anónima. Los estudiantes deben comprender que el error favorito es para analizar cómo están aprendiendo, nunca para juzgar a su dueño o dueña. De acuerdo a la pirámide de Wilson, podemos decir que esta estrategia responde a tipo informal, forma verbal, fuente docente. Estrategia de retroalimentación primero a quinto. Si bien esta estrategia no está referida a cómo brindar retroalimentación, ayuda a organizar a los estudiantes para llevarla a cabo. Esta agrupación se realiza de acuerdo a la percepción que tiene el estudiante del grado de comprensión de los aprendizajes desarrollados en una sesión en particular. La pregunta que se les formula a los estudiantes está referida a ¿qué tanto hemos comprendido la clase de hoy? Los estudiantes deberán levantar la mano y mostrar la cantidad de dedos que mejor refleje su percepción respecto a la pregunta. Se podría trabajar solo con 3 dedos o con 5. El grado de información que provee la estrategia es cada vez mayor cuanto mayor es la cantidad de dedos. Lo importante es que todos los estudiantes comprendan qué significa la cantidad de estos. Esto permitirá que los estudiantes que necesitan ayuda la reciban de un par que posiblemente maneja sus mismos códigos de comunicación
y que aquellos que lograron el aprendizaje lo refuercen al realizar el ejercicio metacognitivo de explicárselo a un compañero. El profesor podrá trabajar con los estudiantes que levantaron un dedo, proveerles nuevas actividades y guiar el aprendizaje de manera más personalizada. De acuerdo a la pirámide de Wilson, podemos decir que esta estrategia responde a tipo informal, forma verbal escrita, actuada y fuente docente, compañeros, autovaloración. Estrategia de retroalimentación, tarjeta de salida. Esta herramienta, al igual que la anterior, no está referida a cómo brindar retroalimentación, sino que ayuda a organizar a los estudiantes para llevarla a cabo. Se trata de ofrecer retroalimentación del estudiante para el profesor. Las informaciones de las tarjetas permitirán al profesor identificar lo que no fue comprendido en clase, las dificultades de aprendizaje de sus estudiantes, los intereses, entre otras cuestiones. Con la información recogida en esta tarjeta, el profesor podrá organizar la retroalimentación y alinearla a las necesidades de aprendizaje de los estudiantes. De acuerdo a la pirámide de Wilson, podemos decir que esta estrategia responde a tipo informal, forma verbal escrita actuada, fuente docente compañeros y autovaloración. Consideraciones al momento de dar retroalimentación. Cuando ofrecemos retroalimentación, es importante tener en cuenta la estrategia que mejor la canaliza. Sin embargo, no debemos perder de vista algunas consideraciones que deberán guiar nuestras actuaciones como profesores al momento de hacer devoluciones orientadas al éxito en el aprendizaje y en la formación de los estudiantes. Ofrecer valoraciones sobre la persona. Ofrecer valoraciones sobre los desempeños y producciones. Ofrecer valoraciones sobre los procesos de aprendizaje. Poner foco en la actuación prospectiva del estudiante. Propiciar el diálogo reflexivo de manera conjunta acerca del aprendizaje. Prácticas que no aportan en la retroalimentación. Asimismo, es importante tener en cuenta que existen algunas prácticas que podrían disminuir la eficacia de la retroalimentación por muy poderosa que sea la estrategia elegida. Rebecca Nijovic, en 2019, refiere a algunos obstáculos, como utilizar un lenguaje poco familiar, un vocabulario que el estudiante no comprende al momento de efectuar devoluciones sobre las producciones y desempeños. Ofrecer una retroalimentación más orientada a lo que ocurrió en el pasado que sobre cómo mejorar en el futuro para alcanzar el objetivo de aprendizaje propuesto. Brindar retroalimentación demasiado tarde, lejos del momento de la producción. Poner escaso énfasis en el desafío. Factores para decidir la pertinencia de la retroalimentación. Los procesos de retroalimentación de los aprendizajes llevados a cabo desde la modalidad de educación a distancia consideran los mismos lineamientos vistos hasta el momento. No obstante, es necesario tener en cuenta las posibilidades de devolución a los estudiantes, así como la forma como ellos deberán retornar sus nuevas producciones que incorporen la retroalimentación recibida. Podemos afirmar que las estrategias señaladas anteriormente también son viables de implementar en modalidades de educación a distancia, pero es preciso tener en cuenta algunos factores para decidir su pertinencia. Veamos cuáles son esos factores. Tiempo. Debemos considerar dos modos de retroalimentación, la diferida y la inmediata. Es posible que tengamos menos oportunidades de realizar esta última, por lo que debemos sacar el mayor provecho de las diferidas. Cantidad. Los docentes solemos ofrecer retroalimentación sobre todos los aspectos que observamos. Sin embargo, debemos focalizar y priorizar 2 o 3 aspectos cuya selección está orientada por las metas de aprendizaje. Modo. Algunas veces, cuando las condiciones lo permitan, podremos interactuar sincrónicamente con los estudiantes y escucharlos directamente y ellos a nosotros. En otras ocasiones, debemos hacer uso de las herramientas de audio o mensajes escritos entregados al estudiante de manera asincrónica. Audiencia. Se puede ofrecer retroalimentación a cada estudiante, al grupo en su conjunto o a grupos pequeños.
Las estrategias para brindar retroalimentación permiten el logro de propósitos de aprendizaje adecuados a las condiciones y circunstancias en que se desarrolla el proceso de enseñanza-aprendizaje. Esto permitirá cultivar una cultura de valoración para la comprensión y el desarrollo de la autonomía. Magíster Rosendo Leoncio Serna Román, Director Regional de Educación Huánuco. Buena gestión, mejor educación.